Bueno, y este fue el video que tenemos sobre John William Cook. Te voy a comentar un poquito de la historia de John William Cook, Jorge e Ignacio. Yo sé que ustedes la saben, pero yo estudié más que ustedes. Está muy bien. Por favor, contanos, Felipe. Aparte, ¿sabés qué sucede? Hoy es 12 de noviembre de 2010. John William Cook nació el 14 de noviembre, o sea que el domingo sería su cumpleaños. Pero nació el 14 de noviembre de 1920. Lamentablemente falleció de cáncer el 19 de septiembre de 1968. Pero en esos años, prácticamente 48 años que vivió, hizo bastante. Él se recibe de abogado en 1943, a los 23 años, en la Universidad Nacional de La Plata. En 1946, que asume el primer gobierno peronista, él asume también como diputado de la Nación por el Partido Peronista y por la Capital Federal. Él tiene un periodo de 6 años, que es de 1946 a 1952, como diputado de la Nación. Tenía tan solamente en ese momento ya 25 años. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, formó parte de la Unión Universitaria Intransigente, perteneció en el Congreso de la Nación, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, perteneció también a la Comisión Redactora del Código Aeronáutico, o sea que él fue el presidente de la comisión redactora. Estuvo también en la Comisión de Protección de los Derechos Intelectuales. A nivel universitario fue profesor en Economía Política en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entre los años 46 y 55. Y fue uno de los primeros y de los principales organizadores de la lucha armada. O sea, él perteneció a la resistencia peronista. Él fue el que creó la organización de la resistencia peronista. ¿Por qué? Porque él después del 55 queda detenido como un preso político y luego, bueno, sale de cárcel, mejor dicho, se escapa. Vos sabés que lo llevaron a la cárcel de Ushuaia, a él y a varios políticos más de ese entonces. Bueno, ellos lo llevan a Ushuaia y logran escaparse en el año 57, logran escaparse de Ushuaia y se van a Chile. Y después él empieza, a través del contacto y la comunicación con Juan Domingo Perón, que Perón también había sido derrocado en el año 55, empiezan a contactarse, empiezan a enviarse cartas, y Juan Domingo Perón lo nombra a John William Cook como su mano derecha, como su brazo extendido de Juan Domingo Perón cuando él estaba exiliado. Por ejemplo, estuvo exiliado en Cuba, estuvo exiliado en Venezuela, anduvo por Brasil, estoy hablando de Perón, y después termina en España. Entonces lo nombra John William Cook. Ahora vos fijate la historia importante de John William Cook. Primero que es argentino, nació en La Plata, y su padre se llamaba Juan Isaac Cook, y resulta que el padre era radical. O sea, hoy nos asustamos de que algunos radicales, cuando dicen, es un radical K, esto ya surgió en la época de Perón, en el primer gobierno. Bueno, su padre era radical y que se incorporó al peronismo. ¿Por qué se incorpora al peronismo? Porque ve que la política que lleva adelante Juan Domingo Perón con el tema de los derechos de los trabajadores era lo que él pretendía también. Está bien, era radical, pero él estaba de acuerdo con los derechos de los trabajadores. Entonces de ahí que se suma a las filas del peronismo, se suma a Juan Domingo Perón, y en el año 45 pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores, que en ese momento el presidente era Farrell. Después, en el año 46, asume Juan Domingo Perón, y la historia que te conté antes, que asume John William Cook como diputado. Hay algo que realmente no tuve tiempo de investigarlo, pero hubiera sido muy interesante, así que voy a tratar de hacerlo para la próxima vez. Resulta ser que, John William era de posición independiente y de convicciones nacionalistas,
pero él se oponía rotundamente a la ratificación del Tratado de Chapultepec. Sí, ponés cara de asombro. Si yo te digo qué es el Tratado de Chapultepec, te estoy mintiendo. Realmente no tuve tiempo de averiguarlo, lo voy a averiguar. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar, para el próximo programa. Así que lo voy a averiguar, y tuvo realmente, bueno, una participación destacadísima John William Cook en el Congreso de la Nación. Te imaginas que no solamente como diputado, sino como militante, organizó la resistencia peronista. Yo creo que hay un montón de compañeros que bueno, hoy en día tendrán su memoria y lo tendrán en el recuerdo y enarbolar las banderas de John William Cook. Lamentablemente murió en el año 68 de cáncer, y John William Cook también ayudó a organizarse a todos los jóvenes de aquella época. Ayudó, pero completamente intervino en todas las decisiones que por carta le escribía el general Perón a John William Cook. A los 25 años yo era diputado. ¿Qué me contás, Nacho? ¿Cómo te ves? ¿Qué edad tenés vos? Yo 30. ¿Cuáles son tus Vengo planes? 5 años atrasados, pero voy por senador. Ya pasé la de diputado, voy por senador. Está muy bien, está muy bien. Che, ¿te inspira habías escuchado hablar? Bueno, Felipe nos contó, la verdad, un montón de información. Sí. En el sentido nombrar no tenía tan a fondo su historia, aparte pero... te digo, en la intimidad sí del trabajo de la producción, estábamos deliberando, bueno, a quién ponemos como militante, y cuando les tiré John William Cook me miraron... Robin Hood, ¿a quién me estás llamando? Pero bueno, después les expliqué sin buscar información y me dice, bueno. Pero bueno, lo importante es todo esto que se resalta sobre John William Cook. Te quiero agregar que Eduardo Luis Duhalde escribió 2 libros de John William Cook. Uno fue presentado en la Feria del Libro del año pasado, porque yo recuerdo que fui, presenté. No recuerdo si me regaló un libro, si lo compré, no me acuerdo, pero en casa tengo un libro de John. Si lo hubieras comprado, te hubieras acordado. La verdad no sé muy bien. Ahora, que fue en la Feria del Libro y que estaba lleno de gente y que el stand, pero se caía de gente, aparte estaba Eduardo Luis Duhalde, había ciertos integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos apoyando al secretario, la verdad que fue impresionante, fue muy lindo. Y este año también hizo la presentación de otro libro. Así que bueno, este es nuestro humilde pequeño homenaje a John William Cook. Tenemos un montón de material para hablar con él. En un momento fue a Cuba, a la isla de Cuba, a presenciar, lo conoció obviamente al Che Guevara, lo conoció a Fidel Castro, fue a presenciar a ver cómo se venía desarrollando la famosa Revolución Cubana, allá por el año 57, 59. Así que estuvo con el Che Guevara también. O sea, creo que te he traído un súper personaje. Increíble, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de las noticias semanales? Comentamos un poco las noticias de la semana. Para mí una de las más relevantes fue la discusión que hubo en el Congreso sobre el proyecto de presupuesto para el año 2011. Tuvimos nuevamente una sesión maratónica como de 14 horas debatiendo el presupuesto. Destaquemos que el presupuesto se la suele decir la ley de leyes. Se la llama así porque es la ley más importante que se promulga en el año, porque es el plan de acción del gobierno para todo el año que viene. Pensemos que todas las políticas que lleva a cabo el gobierno nacional necesitan de recursos. Y dónde se van a ir o cómo se van a ir repartiendo los recursos, eso figura en el plan de gobierno del presupuesto, que fue mandado al Congreso. Históricamente, el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Economía, realiza un plan de gobierno de presupuesto nacional, se manda al Congreso. La oposición solo controla, digamos, que la mitad del presupuesto no vaya al bolsillo del presidente, digamos, pero en general se suelen aprobar los presupuestos, pues el plan de gobierno, que esto descansa en general en el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad tuvimos la sorpresa que la oposición presentó su propio proyecto y a pesar de por un momento plantear de que iban a votar el presupuesto del oficialismo, después se retiraron, dieron quórum, se iban.
terminaron con el mamarracho de mandar el presupuesto nuevamente a la comisión para volver a ser debatido. Es decir, que no se votó ni el presupuesto oficial ni de la oposición y quedó la sesión trunca y volvemos casilleros para atrás, de vuelta a la comisión a discutir cómo se va a gastar el dinero. La verdad que es el Poder Ejecutivo el que fija, digamos, cómo se va a manejar políticamente durante el año, cuál es su plan de gobierno. La oposición, cuando sea gobierno, capaz puede plantear su propio presupuesto. Es mi visión. ¿Qué pensás, Nacho, vos, de lo que pasó en el Congreso esta semana? No, creo que no ayuda a la democracia, en el sentido de que hay muchos jóvenes que ven estas cosas y los aleja de la política en vez de sumarlos. Se salieron 2 diputadas a decir que como que hubo sobornos, querían usar el terreno en las cuales que si no estás de acuerdo con el presupuesto está perfecto, debatirlo, por eso está la oposición, pero no de esa manera. Tenemos que ser un poquito más transparentes y más serios porque están teniendo un cargo de diputadas y tienen que saber que son referentes, pueden llegar a ser referentes de muchas personas, entonces eso te juega en contra porque por ahí ya los medios, uno ve esa noticia, personas que no están en la política ven eso y dicen, uy, todo lo mismo, se la pasan robando, es más de lo mismo, ¿entendés? Y por ahí la tele te crea una opinión en vez de vos formártela. Entonces uno por ahí que está de a poquito, humildemente metiéndose en la política, es como que ya empieza a leer entre líneas cuál es el juego realmente que hacen los políticos. En este caso la oposición. La oposición no tiene que ser una oposición destructiva, sino construir. Bueno, mira, me parece que ahí te estás equivocando, creía que mejor sería así, bueno, bienvenido sea. Claro, pues se notan argumentos chicaneros, ¿no? Claro, no, me quiso sobornar, como la época del Banelco, la época de la Rúa, ¿viste? Cosas que no, que creo ya pasó, que no va esa política. La política es de construir y saber que todos somos argentinos, tenemos que unirnos como argentinos para ir todos para adelante. O sea, creo que la gente está pidiendo a gritos eso, basta de todo lo mismo, más de lo mismo. Ayudémonos, somos todos argentinos, en definitiva. Disculpame, una pregunta. ¿Vos desde qué época estás militando? Mira, pasivamente... No, pasivamente siempre tuve inquietud de los 17, 18 años, siempre me gustó la política. Siempre me gustó la política. Lo que pasa es que, bueno, como yo te dije, yo me crié en la época de los 90, en la cual la política estaba muy mal vista. Después arranqué, yo tengo un primo que es de Entre Ríos, de la ciudad Concordia, que tiene una agrupación, se llama Agrupación Sentimiento Peronista, que la conduce Amadeo Cresto, en la cual de la mano de él es como que empecé a hacer activamente. Fuimos allá cuando iba a ir, uno de los actos, cuando iba a ir Cristina por el día que fue la toma en Ecuador, que no pudo ir, ahí en donde me di cuenta, o sea, ya lo venía viendo, pero es como que lo vi ahí en vivo, que nosotros llevamos aproximadamente más de 500 personas, y toda la gente fue por la palabra, o sea, por la gana de que esto se puede, que hay que salir adelante, de que con ganas de sumarse a un proyecto. Y eso yo lo vi en las personas, fueron muchas con familias, con los hijos, como decía, viene la presidenta, vamos a verla, vamos a apoyarla, como que eso de que la política es sucia, o que te pagan, o que te doy un plato de comida, esas cosas que quieren suciar siempre la oposición, nada que ver, entonces cuando dije, no, se puede, o sea, se puede, hay gente que tiene ganas, cree en la política. Dale. Ahora continuamos. Jorge, ¿algo más para agregar por el tema del presupuesto? No, Felipe, creo que se dijeron las cosas más importantes, ¿no? Bueno, tenemos otra noticia y que la vamos a dar después, que vengamos del corte. ¿La muerte de Macera? La muerte de Macera. Tengo algo acá cortito que dice, murió la muerte. Pero bueno, vos viste que estamos muy organizados, muy prolijos, así que vamos al corte y seguimos Vivir con Derecho.